¿Dio detalles de eso? No, porque no tuvo tiempo. Dijo que debía marcharse para ocuparse de ciertos asuntos. Convinimos en volver a vernos aquella tarde, en su casa, pero cuando llegué, él no estaba allí. Esperé 3 horas y no compareció. Finalmente tuve que renunciar para no perder el avión de regreso. O sea, no has podido volver a hablar con él. Exacto, no lo he visto más. ¿Y no recibiste de los órganos gubernamentales ninguna confirmación respecto al manuscrito? Ninguna. ¿Cuándo ocurrió todo eso? Hace 1 mes y medio aproximadamente. Comimos en silencio durante unos minutos. Por último, Charlene alzó la vista y preguntó: «Bueno, ¿tú qué piensas?» «Todavía no sé qué pensar», respondí. Una parte de mí acogía con escepticismo la idea de que los seres humanos pudieran efectivamente cambiar, pero otra parte se maravillaba ante la posibilidad de que un manuscrito que hablaba en aquellos términos existiese de veras. ¿Te mostró ese cura algún ejemplar, alguna copia, algo? No. Lo único que tengo son mis notas. De nuevo se hizo el silencio entre nosotros. «Mira», dijo ella a continuación, «se me ocurrió que aquellas ideas podían interesarte mucho. Provocarte, vamos». La miré perplejo. «Supongo que necesito alguna prueba de la autenticidad de lo que dice tu manuscrito». La fulgurante sonrisa volvió a iluminar el rostro de Charlene, pero ésta no pronunció una palabra. «¿Qué pasa?», inquirí. «¿También eso es exactamente lo que yo dije? ¿A quién? ¿Al cura?» «Por supuesto». «¿Y él qué dijo?» «Dijo que la experiencia es la evidencia». «¿Y eso qué significa?» Era una manera de darme a entender que nuestra experiencia confirma lo que anuncia el manuscrito. Cuando reflexionamos sinceramente sobre lo que sentimos en nuestro interior, sobre la manera en que nuestras vidas siguen su curso, en este momento de la historia nos percatamos de que las ideas del manuscrito tienen significado, suenan a algo auténtico. Charlene titubeó. ¿Tienen significado para ti? Reflexioné unos instantes. ¿Tenían significado? ¿Era todo el mundo tan inquieto como yo? Y si lo era, ¿procedía nuestra inquietud de la simple intuición, de la simple percepción acumulada durante 30 años, de que en la vida hay realmente más de lo que conocemos, más de lo que podemos observar? No estoy seguro, dije finalmente. Supongo que necesito algún tiempo para pensarlo. Salí al jardín contiguo al restaurante y me paré detrás de un banco de madera, de cara a una fuente. A mi derecha distinguía las luces titilantes del aeropuerto y oía los rugientes motores de un avión a punto de despegar. «¡Qué flores tan bonitas!», dijo Charlene detrás de mí. Me volví y vi que se acercaba paseando por el ancho sendero y admirando los macizos de petunias y begonias que bordeaban la zona de descanso. Se detuvo a mi lado y la rodeé con un brazo. Los recuerdos afluían a mi mente. Años atrás, cuando ambos vivíamos en Charlottesville, Virginia, solíamos pasar muchas veladas juntos, hablando y hablando. La mayoría de nuestras conversaciones giraba en torno a la teoría académica sobre el desarrollo psicológico. A los dos nos fascinaban aquellos debates, aparte de fascinarnos unos a otros. Sin embargo, era chocante lo platónica que nuestras relaciones habían sido siempre. «No sé cómo decirte», siguió diciendo ella, «el placer que me causa volver a verte». «Me sucede lo mismo», repuse. «Verte me trae montones de recuerdos». Me pregunto por qué no habremos seguido en contacto. La observación me hizo retroceder nuevamente en el tiempo. Recordé la última vez que había visto a Charlene. Nos despedíamos en mi coche. En aquella época yo me sentía lleno de ideas nuevas y partía con destino
a mi ciudad natal para trabajar con niños que habían sufrido malos tratos de terribles gravedad. Yo creía saber de qué modo aquellas pobres criaturas podrían superar las intensas reacciones, la inhibición obsesiva que les impedía llevar una vida normal. Pero a medida que avanzaba el tiempo, mi planteamiento fracasaba. Tuve que admitir mi ignorancia. La manera en que los seres humanos podrían librarse de su respectivo pasado todavía era un enigma para mí. Al repasar los 6 años anteriores, me sentía ahora seguro de que la experiencia había valido la pena, pero también sentía el impulso de seguir adelante. ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde? ¿Para hacer qué? No había pensado en Charlene más que ocasionalmente, desde que ella me ayudó a cristalizar mis ideas sobre el trauma infantil, y allí estaba ahora de nuevo, de regreso a mi vida, y nuestras conversaciones tenían el mismo excitante sabor que antaño. Supongo, por lo que respecta a mí, que el trabajo me absorbió completamente, dije. A mí también, respondió ella. En el periódico era un reportaje tras otro. No tenía tiempo ni para levantar la cabeza. Me olvidé de todo lo demás. Le oprimí el hombro con la mano. Te confieso, Charlene, que había olvidado la delicia de hablar contigo, lo fácil y espontánea que es una conversación entre nosotros. Sus ojos y su sonrisa confirmaron mis palabras. Lo sé, nuestras conversaciones me llenan de energía. Me disponía a hacer otro comentario cuando Charlene miró más allá de mí, hacia la entrada del restaurante. Su rostro había palidecido y parecía angustiado. ¿Pasa algo?, pregunté, volviéndome para mirar en aquella dirección. Varias personas caminaban hacia la zona de aparcamiento, hablando con indiferencia. Nada fuera de lo corriente. Me volví de nuevo a Charlene, le vi todavía alarmada y confusa. ¿Qué pasa?, insistí. Mira hacia la primera fila de coches. ¿Ves a aquel hombre con camisa gris? Miré otra vez hacia el aparcamiento. Otro grupo salía por la puerta del restaurante. ¡Qué hombre! Me parece que ya no está, dijo ella, desviando la vista y mirándome a los ojos, cuando la gente de las mesas vecinas describía al hombre que me había robado el portafolio. Decía que era un poco calvo, que llevaba barba y vestía una camisa gris. Creo que acabo de verle, allí, justo junto a los coches, vigilándonos. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Dije a Charlene, me volvería enseguida, y me encaminé al aparcamiento para echar un vistazo por los alrededores. Cuando, de no alejarme demasiado, no vi a nadie que se ajustara a aquella descripción. Cuando regresé al banco, Charlene dio un paso para estar más cerca de mí y dijo suavemente, ¿crees tú que esa persona piensa que tengo una copia del manuscrito? ¿Que por eso robó el portafolio? ¿Que ha vuelto porque en el portafolio no ha encontrado lo que busca? No lo sé, contesté. Pero lo que vamos a hacer es avisar otra vez a la policía y contarle lo que has visto. Opino que deberían verificar también la identidad de los pasajeros de tu vuelo. Entramos en el edificio y llamamos a la policía, y cuando los agentes llegaron les informamos de lo ocurrido. Emplearon 20 minutos en inspeccionar los automóviles uno por uno. Luego alegaron que no podían dedicarle más tiempo. Accedieron a comprobar todos los pasajeros que subieran al avión que debía tomar Charlene. Después de marcharse la policía, Charlene y yo nos volvimos a encontrar solos en las cercanías de la fuente. ¿De qué hablábamos, por cierto?, preguntó ella. Quiero decir, antes de que yo viera a aquel hombre. De nosotros, dije. Charlene, ¿por qué se te ocurrió ponerte en contacto conmigo a propósito de todo esto? Me miró con sorpresa. Cuando estaba en Perú y el cura me contaba lo del manuscrito, tú aparecías en mi mente a cada instante. ¿Ah, sí?
Entonces apenas le di importancia, pero más tarde, cuando hube regresado a Virginia, cada vez que pensaba en el manuscrito pensaba en ti. En varias ocasiones estuve a punto de llamarte, pero siempre surgió alguna distracción. Luego me encargaron el trabajo en Miami, a donde voy ahora, y descubrí, cuando ya estaba a bordo del avión, que el vuelo hacía una escala aquí. Busqué tu número en cuanto aterrizamos. Tu contestador decía que te llamaran al lago solo en caso de emergencia, pero decidí que estaría bien hacerlo. La miré un momento sin saber qué pensar. Por supuesto, repliqué finalmente. Me alegro de que lo hicieras. Charlene consultó su reloj. Se hace tarde. Mejor será que vuelva al aeropuerto. Te llevaré a mi coche. Nos dirigimos a la terminal principal y una vez en esta seguimos a pie hasta la zona de embarque. Yo vigilaba atentamente por si descubría algo anormal. Cuando llegamos, los pasajeros subían ya al avión y uno de los policías con quienes habíamos hablado los escudriñaba con aire de eficiencia. Al acercarnos nos dijo que había verificado a todos cuantos estaban en lista y que ninguno correspondía a la descripción del ladrón. Le dimos las gracias y cuando se hubo retirado, Charlene me dedicó una más de sus sonrisas. Creo que será mejor que se marche, dijo, tendiendo una mano para acariciarme la nuca. Te dejaré mi número de teléfono y espero que esta vez no perdamos el contacto. Escucha, dije yo, mientras ellas anotaban los números en la página de un cuaderno. Quiero que seas prudente. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Si ves algo raro, llama a la policía. No te preocupes por mí. No me pasará nada. Por un instante nos miramos hondamente a los ojos. ¿Y qué vas a hacer respecto al manuscrito?, pregunté yo. No lo sé. Estar atenta por si hay más noticias, supongo. ¿Y si desaparece? Si alguien lo destruye. Otra de su generosa sonrisa le iluminó el rostro. Lo sabía, estás atrapado. Ya te dije que te interesaría, así que... ¿Qué vas a hacer tú? Me encogí de hombros. Probablemente intentar descubrir algo más por mi cuenta. Estupendo. Si lo consigue, házmelo saber. Volvimos a despedirnos y Charlene se alejó. Vi que desde cierta distancia todavía me dedicaba un saludo con la mano. Después desapareció por el corredor de embarque y yo fui en busca de mi coche y emprendí el regreso al lago, sin detenerme más que para repostar gasolina. Cuando llegué, salí al porche de mi casa y me senté en una de las mecedoras. El rumor que producían los grillos y las ranas arbóreas llenaba la noche, y a lo lejos se oía el trino de un chotacabras. Al otro lado del lago, por el oeste, la luna se ponía y enviaba hacia mí, sobre la superficie del agua, una línea de rizados reflejos. La velada había sido interesante, pero yo me sentía todavía escéptico ante la idea de una transformación cultural. Como a otras muchas personas, a mí me había atrapado el idealismo social de los años 60 y 70, e incluso me había contagiado de las inquietudes espirituales de los 80, pero era difícil juzgar lo que realmente ocurría. ¿Qué género de información nueva tenía posibilidades de alterar la totalidad del mundo en que vivíamos? Aquello sonaba demasiado idealista, parecía cogido por los pelos. A fin de cuentas, los seres humanos habían vivido en este planeta muchísimo tiempo. ¿Por qué de repente íbamos nosotros a adquirir una especial capacidad de penetración en nuestra propia existencia, ahora y a estas alturas de la historia? Mi mirada se perdió sobre las aguas del lago durante unos minutos más, cuando apagué las luces y me retiré a mi dormitorio a leer. A la mañana siguiente desperté sobresaltado, con un sueño todavía fresco en la mente. Durante un par de minutos contemplé el techo de mi cuarto, recordando el sueño de su totalidad. Yo me abría camino a través de un bosque buscando algo. El bosque era grande y excepcionalmente bello.
En mi búsqueda me encontré en situaciones diversas que me hicieron sentir completamente perdido, confuso, incapaz de decidir cómo continuar. De forma increíble, en cada uno de aquellos momentos aparecía una persona. Se habría dicho que caída del cielo, cuyo propósito era aclararme dónde necesitaba ir a continuación. En ningún momento tuve conciencia del objeto de mi búsqueda y, a pesar de lo que el sueño me había dejado, una increíble sensación de optimismo y confianza. Me enderecé en la cama y contemplé el rayo de sol que entraba por la ventana del otro lado del dormitorio. Chispeaba en las partículas de polvo suspendida en el aire. Me levanté y descorrí las cortinas. El día era espléndido, cielo azul, sol resplandeciente. Una brisa persistente agitaba con gentileza los árboles. A esta hora el lago estaría rizado y brillante, y el viento semejaría frío al rozar la piel del bañista. Salí de la casa y me lancé de cabeza al agua. Cuando salí a la superficie, nadé hasta el centro del lago y me puse boca arriba para ver las montañas que tan familiares me eran. El lago se encontraba en un profundo valle donde se convergían tres cordilleras montañosas y ofrecía una vista perfecta que mi abuelo había descubierto en su juventud. Habían transcurrido ya 100 años desde que mi abuelo recorrió aquella sierra por primera vez, el explorador infantil, niño prodigio que crecía en un mundo todavía salvaje, frecuentado por jaguares y osos, poblados por indios Creek, que vivían en primitivas cabañas en las cordilleras septentrionales. En aquella época había jurado que un día viviría él también en aquel valle perfecto, con sus árboles monumentales y sus 7 fuentes, como finalmente había hecho. Más tarde construyó una casa y dio incontables paseos con su nieto. Yo nunca comprendí del todo la fascinación de mi abuelo por aquel valle, pero había procurado siempre preservar la tierra, incluso cuando la civilización la invadió y luego la circundó. Desde el centro del lago se podía distinguir una peculiar peña que destacaba cerca de la cresta de la Sierra Norte. El día anterior, siguiendo la tradición de mi abuelo, yo había escalado aquel promontorio buscando un poco de paz. En la panorámica, en los aromas, en la forma en la que el viento acaricia las copas de los árboles. Y tras sentarme en la cumbre, inspeccionando el lago y de densa vegetación del valle que se abría a mis pies, lentamente me había sentido mejor, como si la energía y la perspectiva disolvieran algún obstáculo que me obstruyeran la mente. Pocas horas después, estaba hablando con Charlene y escuchaba las primeras referencias al manuscrito. Emprendí el regreso a nado y trepé al embarcadero de madera que había delante de la casa. Sabía que todos aquellos era excesivo para creerlo, es decir, yo me había ocultado entre aquellas apartadas montañas, sintiéndome totalmente desencantado con mi vida, cuando, como caída del cielo, apareció Charlene y me explicó la causa de mi desasosiego, citando cierto vetusto manuscrito que prometía revelar el secreto de la existencia humana. Sabía también, sin embargo, que la comparecencia de Charlene era exactamente la clase de coincidencia de que hablaba el manuscrito, un hecho que parecía demasiado improbable para considerarlo meramente causal. ¿Tendría razón aquel antiguo documento? Habíamos estado configurando poco a poco, a despecho de nuestro repudio, a nuestro cinismo, una masa crítica de personas conscientes de tales coincidencias. Estábamos ahora los seres humanos en disposición de entender el fenómeno y de este modo finalmente explicar el propósito
que hubiera detrás de la misma? ¿Cuál sería, me preguntaba yo, esta nueva comprensión? ¿Nos lo dirían las restantes revelaciones del manuscrito, como había asegurado el cura? Me enfrentaba a una decisión por causa del manuscrito. Veía abrirse un nuevo rumbo en mi vida, surgir a un nuevo foco de interés. La cuestión era qué hacer ahora. Podía quedarme donde estaba o encontrar una vía que explorar más allá. La cuestión del peligro acudió a mi mente. ¿Quién había robado el portafolio de Charlene? ¿Habría sido alguien empeñado en eliminar el manuscrito? ¿Cómo saberlo? Pensé durante largo rato en el posible riesgo, pero al final prevaleció mi faceta optimista. Decidí no preocuparme. Tendría cuidado y me movería con cautela. Entré en la casa y llamé por teléfono a la agencia de viajes que tenía el anuncio de mayor tamaño en las páginas amarillas. El agente con quien hablé me dijo que ciertamente podía organizarme un viaje a Perú. De hecho, por suerte, se había producido una cancelación que yo podría aprovechar en vuelo con reservas ya confirmadas en un hotel de Lima. Si aceptaba el lote, me beneficiaría además de un descuento, caso de que emprendiera viaje dentro de 3 horas. ¿3 horas?